Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar denominado ¿Quién gana con la nueva ley agraria?, organizado por CEDEPAS Norte y el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. En este webinar analizaremos los principales cambios y posibles efectos en trabajadores, trabajadoras, agricultores, agricultoras, agroexportadoras y el desarrollo del sector. Para dar inicio a este webinar, Melissa Donet Paredes, directora general de CEDEPAS Norte, nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor, Melissa. Gracias, Lilia. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando. De hecho, más que un webinar tradicional, pretendemos que sea un evento un poco más informativo de lo que significa o cómo influiría la llamada ley agraria o el dictamen de la ley Klimper que se está promoviendo desde el Congreso sobre todos los incentivos que estaban en marcha para la pequeña agricultura familiar, sobre todo en el marco del aporte que tiene la pequeña agricultura familiar. Son más de 2 millones de productores y productoras que aportan más del 70% de alimentos a nivel nacional. ¿Cómo afectaría todo esto para la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Y qué influencia tienen los mecanismos directos que actualmente tenemos para la pequeña agricultura, ¿no? Este es un análisis en el que contamos con el apoyo o la presentación que nos va a hacer Laureano, justamente orientado a explicarnos un poco más sobre lo que significa este proyecto de ley y las principales implicancias. Les invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través del área de preguntas y respuestas o a través del chat. Vamos a estar leyéndoles un poco al finalizar la presentación de Laureano. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por estas palabras de bienvenida. Antes de empezar el webinar, les invito a que dejen sus dudas en la caja de preguntas, pues al finalizar la presentación se tendrá un espacio para las respuestas del especialista. Y ahora sí, damos la bienvenida a Laureano del Castillo, abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado en la maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con un diplomado de estudios en Derecho Ambiental otorgado por la misma universidad. Tiene amplia experiencia en asesoría legal y en el desarrollo normativo en instituciones públicas, privadas y sociales nacionales, con énfasis en legislación y políticas de aguas, tierras y desarrollo comunitario. Además, ha participado en consultorías para organismos como FAO, el Banco Mundial y el BID. Fue miembro del Consejo de la International Land Coalition y copresidente de dicha plataforma internacional entre el 2010 y 2011. En el país ha sido presidente del Seminario Permanente de la Investigación Agraria y del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, así como director de Asuntos Administrativos del IPS y gerente de la asesoría jurídica de OMPE. Es autor de diversas publicaciones y es director del Informativo Legal Agrario de CEPES. Ha sido docente de las universidades de San Marcos, San Martín de Porres, Universidad Nacional Agraria y en la Universidad Científica del Sur. Se desempeña actualmente como director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. Así que le damos nuestra cordial bienvenida. Adelante, por favor, Laureano. Muchísimas gracias. Si me habilitan, por favor, el video para que me puedan ver la cara. Ok. Sí, muy buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto estar participando en esta ocasión con ustedes en torno a algo que resulta preocupante porque efectivamente estamos en presencia de un proyecto de ley que busca de alguna manera retornar al pasado, tan al pasado como la ley Klimper del año 2000, la llamada ley Klimper, que tiene un nombre bastante más largo, que es una ley de promoción del sector agrario. Yo he preparado algunas transparencias en orden a seguir un poquito eh, algunas ideas y evitar alguna dispersión que con tanta información es bien fácil perdernos. Entonces, aquí quisiera compartir con ustedes entonces estas ideas, ahí lo tienen. Bien,
Decimos nueva ley agraria, en realidad esto es un nuevo intento. Probablemente no sea el último, tal vez sea el último si es que se aprueba, pero la historia tiene algunos hitos. Después de la primera parte del gobierno de Castillo, donde se hablaba de la segunda reforma agraria, el segundo ministro de Desarrollo Agrario fue el señor Oscar Sea, que ahora ya no está en el partido de Castillo. Y él entusiastamente nos habló de la necesidad de impulsar una ley de segunda reforma agraria. Pero en sus mismas palabras se trataba de que los hermanos campesinos se unan con los hermanos agroexportadores para que aprendan de estos últimos, ¿no? Pese a varios intentos, esta ley, este proyecto no avanzó. En los años siguientes, distintos congresistas han presentado diversos proyectos de ley. Aquí anoto tres de ellos, algunos fueron reformulados. Finalmente, lo que tenemos ahora, que está pendiente de aprobación por el Pleno del Congreso, es un texto sustitutorio del dictamen, que reúne estos seis proyectos de ley que ven ustedes en la parte baja. Este proyecto 02421, el 03785, el 03954, 05500, 5861, 7149 y 8924. Entonces, cuando hablemos del proyecto de ley, en realidad no vamos a hablar de estos previos, sino vamos a hablar de un texto sustitutorio que fue aprobado en la Comisión Agraria, no en el Pleno, todavía en la Comisión Agraria que sustituye la última versión o la versión previa. Ahora bien, para entender por qué este cambio es bueno mirar un poquito una historia no tan reciente, y no tan reciente porque nos vamos a ir al año 96 en que se aprobó un decreto legislativo durante el gobierno de Fujimori, el decreto 885, que estableció algunos beneficios tributarios para las empresas, sobre todo dedicadas a la agroexportación. Beneficios tributarios, sobre todo, correspondientes a la rebaja, prácticamente a la mitad del pago del impuesto a la renta de estas empresas. Estamos en el año 96 por 5 años, es decir, hasta diciembre del año 2001. Al año siguiente, esta ley se amplió, este decreto legislativo se amplió para conceder beneficios ya no hasta el año 2001, sino hasta el año 2006. Y se añadieron otros beneficios tributarios que ven ustedes ahí. Uno de ellos fue este seguro de salud para los trabajadores con una tasa de 4%, mientras el resto de empresas pagan el 9%. El 2000 tenemos la famosa ley Klimper, que es la ley 27.360, que entre otras cosas volvió a ampliar el plazo. Fíjense, vamos del 2001 al 2006, ahora hasta diciembre del 2010. Y es básicamente el decreto legislativo 885 con los añadidos de esta ley 26.865, más el establecimiento ahora sí de un régimen laboral especial con ese nombre. El año 2008 tuvimos el decreto legislativo 1035 que incluyó algunas agroindustrias en este régimen especial, incluyendo el régimen laboral. La ley 28.810, ya en el año 2006, amplió la vigencia de esta ley Klimper, ya no hasta el 2010, sino hasta el 2021. El decreto de urgencia 143 del 2019, aprobado por el gobierno de Vizcarra, amplió aún más estos beneficios 10 años más, hasta el 10.031. Entonces estamos hablando hasta ese momento de una propuesta de beneficios tributarios y laborales de 30 años, de hasta el 2001 y hasta el 2031, en realidad desde el año 97. Ahí no quedaron las cosas, sino que por la protesta de los trabajadores de Ica y de la costa norte del país, recuerden ustedes, en plena pandemia, en diciembre del año 20 se derogó la ley 27.360 y se la sustituyó por esta ley 31.110, que es la que está
ahora vigente, y que de alguna manera intentó equilibrar la cancha y estableció que progresivamente las empresas acogidas a este régimen iban a nivelarse con el resto de empresas, sobre todo en lo relacionado con el pago del impuesto a la renta, que repito, era hasta ese momento del 15% anual. Entonces, una distinción, las empresas más chicas iban a llegar hasta el 2030 con este beneficio, a nivelarse, y las más grandes, el beneficio iba a ir solamente hasta el año 2027. Esta ley tiene un nombre larguísimo, es la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego Agroexportador y Agroindustrial. Es la ley que reemplazó a la 27.360 y que incluyó efectivamente una buena parte de normas para establecer un régimen laboral agrario, que entre otras cosas incluyó el famoso beta, porque el reclamo principal de los trabajadores agrícolas era el aumento de sus remuneraciones. Lo que se hizo fue establecer una bonificación especial para el trabajador agrario, que es este beta. Volveremos sobre eso luego. Pero ahí no queda la historia. En diciembre del 2023, es decir, hace poco más de un año y 4 meses, el Congreso redujo nuevamente los aportes de las empresas agroexportadoras a E-Salud a 6%, cuando debían ya haberse nivelado al 9%. Esto es lo que tenemos vigente. Y dentro de eso vigente, un capítulo especial es efectivamente el de los beneficios tributarios que, repito, de acuerdo a la ley 31.110, están vigentes. El principal de ellos es la rebaja del impuesto a la renta al 15% para aquellas empresas o unidades agropecuarias que facturen ingresos netos hasta 1.700 UIT. La UIT está más de 5.000 soles, entonces este 15% es para aquellas empresas que no pasan de los 9.095.000 soles durante este año. Y ese beneficio se va a mantener hasta el año 2030. Para las empresas cuyos ingresos netos son mayores de 1.700 UITs, seguirán pagando el 15% hasta el año 22, así ha sido, 20% hasta el año 24, el año pasado, y como este proyecto de ley, ya lo vamos a ver, no se aprobó el año pasado, a partir de este año están pagando no el 29.5%, sino el 25% hasta el año 27. Igualmente se mantiene el mecanismo, el beneficio de la depreciación acelerada de 20% al año sobre las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego, más un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, un derecho a crédito tributario equivalente al 10% de las reinversiones que hagan las empresas hasta el 70% de sus utilidades anuales. ¿Mm? Y este beneficio llega igualmente hasta el 2030. Y por último, salvo el beneficio del impuesto a la renta, que como vemos, para las empresas más chicas llega hasta el año 2030, en el caso de las empresas más grandes llega hasta el 2027. Bueno, los demás beneficios tributarios se van a aplicar hasta el 31 de diciembre de este año. Pues bien, esto, repito, es lo que está vigente, es lo que se aplica ahora. En ese marco es entonces que tenemos que entender qué es lo que piden las empresas agroexportadoras con este proyecto de ley sobre el cual han venido haciendo lobby. Entonces, contexto. La tendencia de crecimiento de las agroexportaciones, es esto que se ha llamado el milagro peruano. Bueno, pues datos de agraria.p, que nadie va a decir que es una fuente caviar ni nada por el estilo, nos decía en febrero del año 21, es decir, cuando todavía estábamos sufriendo la inclemencia de la pandemia del COVID, nos decía que el Perú iba a exportar 138.000 toneladas de espárrago el año 21, es decir, 16% más que el año 2020.
El 2024, en marzo, en el peruano, una noticia de ADEX nos decía que en enero del 2024 las exportaciones peruanas sumaron 5.263.350.000 dólares, cifra superior en 12,6 con relación al mismo mes, enero del año 23. Palabras, información de ADEX. Uno de los proyectos que hemos visto hace un rato, que ha dado lugar a este anteproyecto, nos dice que mientras el Producto Bruto Interno Agropecuario creció en promedio anual de 4% entre el año 2000 al año 2020, las agroexportaciones en promedio han pasado de 643 millones de dólares en el 2000 a más de 7.000 millones de dólares en el año 2020. Es decir, un crecimiento anual de alrededor de 13% en esos 10 u 11 años. Este gráfico, tomado de El Comercio de hace algunos años, nos muestra, ¿no? Y podemos ver cómo efectivamente han ido creciendo las agroexportaciones peruanas a lo largo de este periodo, en este caso del 2004 al 2016, y como vimos, han seguido creciendo. Esto lo publicó el mismo gobierno hace algunas semanas y dice récord histórico. De acuerdo al gobierno, las agroexportaciones cierran el año 2024 con un récord de 12.700 millones en ventas. Entonces, esto es, lo dice la misma noticia, un crecimiento del 21% comparado con el año 2023. Principales productos, ya los conocemos, arándanos, uvas, cacao, paltas, cítricos, entre otros. Entonces, lo que podemos decir es que, en efecto, hay una tendencia creciente de las agroexportaciones. Y hay más, porque las cifras oficiales nos dicen que el año 2001, es decir, cuando ya había empezado este boom de las agroexportaciones, habían 180 empresas que se acogían a esta ley Klimper. 20 años después, eran 2.227 empresas, de las cuales 180 eran grandes, 47 medianas y 2.000 pequeñas. Sí, porque también las hay pequeñas que hacen agroexportación. Y el año 2021, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, estaban trabajando en estas empresas 300.000 trabajadores en números redondos. Ahora bien, ¿cuáles son las generalidades que podemos destacar de este proyecto de ley que eh, las empresas agroexportadoras vienen impulsando en el Congreso, con la anuencia del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego? Primero, ¿cuál es el objeto? Y siempre el objeto nos resulta un tanto engañoso. El objeto nos dice es establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario. Bonitas palabras. Así como el incremento de la productividad, promoviendo una agricultura moderna con protección social. La formulación bastante simpática, bastante en realidad amplia, que entonces no está referida simplemente a la agroexportación, sino parece en efecto enfocada hacia el agro general, donde la mayoría, como sabemos, hacen parte de la agricultura familiar, es decir, pequeños productores minifundistas, ¿sí? Y entonces es aumentar la productividad, promover la agricultura moderna, aunque eso puede ser discutible, incluyendo la protección social. Finalidades del proyecto de ley: integrar ¿a quiénes? A los pequeños productores agrarios, un concepto que se repite a lo largo de todo el texto de la ley. Integrarlos, dice, en la agricultura moderna, ¿no? Y promover las cadenas productivas integradas basándose en la asociatividad. Nadie en su sano juicio se opondría a esto. Como digo, lo de integrarlos a la agricultura moderna puede ser contestado por el lado de cuál es la sostenibilidad de esto que
se está llamando la ley o el proyecto Agricultura Moderna, pero lo que vamos a ver con más cuidado es qué significa esto de promover con cadenas productivas basándose en la asociatividad. Y ahí hay muchas cosas que podemos decir. ¿Cuál es la definición de pequeño productor? No es la del agricultor familiar. En la ley se define a ellos en función de sus ingresos anuales. Aquellos productores agrarios cuyos ingresos anuales no pasen de las 140 unidades impositivas tributarias, es decir, no pasen de los 749.000 soles. Pero esta definición, lo vamos a ver luego, parece que se pierde en ya el desarrollo de las propuestas de la ley. Hay más definiciones, formas asociativas, de las que hemos hablado hace un instante, ¿no? Decía, promover cadenas integradas basadas en la asociatividad. ¿Qué son las formas asociativas? Y aquí empieza a verse algo preocupante. Dice la ley, el proyecto, perdón, en general, cualquier persona jurídica cuyo objeto sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. Y aquí está, como decía un viejo comercial, los mayores como yo se acordarán de un comercial que preguntaba una persona, ¿y dónde está la trampita? Aquí está. Formas asociativas no son solamente las cooperativas, las comunidades, las asociaciones, sino en general cualquier persona jurídica, es decir, hasta las empresas, las sociedades de distinto tipo, cuyo objeto sea gestionar operación conjunta participada en los beneficiarios de la ley, en principio los pequeños productores. Vamos a volver sobre eso luego. ¿Quiénes son entonces los beneficiarios? Otra vez, las personas naturales, los agricultores, los campesinos, las campesinas, los agricultores familiares, pero también las personas jurídicas, asociaciones, comités, eh, cooperativas, comunidades campesinas y nativas, empresas de distinto tipo que desarrollen principalmente actividades de cultivos y crianzas. Y miren ustedes, también están comprendidas las personas, otra vez, naturales y jurídicas, que directamente o a través de terceros desarrollen principalmente actividades agroindustriales. Es decir, todos los que hacen actividad agraria o agroindustrial son beneficiarios de la ley. No solamente entonces los pequeños productores, como el objeto de la ley y la finalidad parecía orientarnos. Dichas estas generalidades, la ley es bastante amplia, no tenemos tiempo de entrar a mayor detalle en esta presentación, seguimos avanzando. Perdón, había una idea más que se me quedó. La ley establece un registro de pequeños productores. Aquellos que están en contacto con los productores saben que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene impulsando un registro, un padrón de productores. Esta ley crea otro registro donde se van a integrar, se van a registrar los pequeños productores y sus formas asociativas. Y miren ustedes, para que ellos y quienes contraten con ellos gocen de los beneficios que la presente ley les concede. Y esto es importante porque aquí en realidad le están pasando gato por liebre porque las empresas van a poder beneficiarse de beneficios pensados exclusivamente para la agricultura familiar. Ahora sí, vamos a ver lo que podríamos llamar el corazón de este proyecto de ley que está pendiente de aprobación en el Congreso. Pequeños productores de hasta 30 unidades impositivas tributarias. Ojo, habíamos definido, ¿no?, los pequeños productores, los que tenían hasta 140 UITs. No, ahora estamos hablando de pequeños productores de hasta 30 UITs, hasta menos. Es decir, los pequeños están inafectos, es decir, no pagan, no están obligados a pagar el impuesto a la renta. Y yo le pregunto, ¿qué productor que conocen ustedes que sus ingresos sean iguales a 100 o menor de 160.000 soles pagan el impuesto a la renta?
La respuesta probablemente sea ninguno. Si pasan ese monto, pagarán un impuesto a la renta mensualmente del 1%. Pero aquí está el beneficio central. Las empresas agrarias pagarán otra vez, y por eso muchos le han llamado la ley Klimper 2.0. Otra vez, pagarán el 15% hasta el año 2035. Ya no este beneficio de hasta el 25% que vienen pagando hasta el año 27, 2030, sino groseramente regresamos al 15% hasta el año 2035, es decir, 10 años más. Por lo demás, se establece un crédito por reinversión para adquirir bienes, y ya no solamente para riesgo, sino en general bienes, construcción o servicios, igual del 20% de hasta el 20% de su reinversión en distintos supuestos, más un régimen especial de depreciación de plantaciones agrícolas y demás activos fijos depreciables con una tasa ya no de 20%, sino de 33,3% y 20% dependiendo de cuándo se adquirieron estas hasta el año 2035. Hay un nuevo beneficio a aquellas empresas que entre este año y el 2035 realizaran aportes no reembolsables, es decir, donaciones o créditos no reembolsables a favor de pequeños productores y formas asociativas, pueden deducir ese aporte de la tasa a pagar por el impuesto a la renta. Es decir, ya no solamente pagarán el 15% del impuesto a la renta, sino que encima se hacen donaciones, podrán deducir, ¿no?, esas donaciones de lo que tengan que pagar de este monto reducido del impuesto a la renta. Hay más, hay un crédito fiscal sobre el IGB por la adquisición de bienes, servicios, construcción, importaciones exoneradas de la comercialización de alimentos. Si tienen que pagar el IGB por la adquisición de esos bienes dedicados a la comercialización de alimentos, lo pueden deducir. Eso es el crédito fiscal de lo que tengan que pagar por el IGB. Y por último, hay un régimen especial de recuperación anticipada del IGB de manera permanente para todos los beneficiarios de la ley. Y ya vimos, no solamente son los pequeños productores, también las empresas que se asocian, inclusive las grandes que se asocian con pequeños productores. Bueno, curiosamente, una de las voces más importantes que se pronunció contra estos anteproyectos vino del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos. He extraído algunos párrafos de este documento que es bastante amplio, y estos párrafos creo que son sumamente claros y directos. Dice el documento en el párrafo 2.25, es importante señalar que el sector agrario viene gozando de tratamientos tributarios preferenciales desde hace más de 2 décadas. Estos mecanismos de liberación tributaria han beneficiado a una fracción minúscula del total de unidades productivas agropecuarias del país, que han estado ampliamente subsidiadas en el tiempo. Es decir, más de 2 décadas con beneficios, con subsidios sostenidos. Y lo dice con claridad después. Así se observa que los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida de beneficiarios, ya que en el país existen más de 2.200.000 unidades agropecuarias, de las que solo 25.703, el 1,16%, están registradas ante SUNAT. Todo el resto, es decir, casi 2.200.000 unidades agropecuarias, no están registradas ante la SUNAT. Por eso les decía, ¿qué beneficio de rebaja el impuesto a la renta significa a aquellos que ni siquiera tienen RUC? ¿No? Y más aún, de esas 25.000, 3.511 están acogidas al régimen agrario de la 31.110, es decir, de la que cambió la 27.360, observándose que de estas 3.510, 506 contribuyentes
con ingresos superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley. Es decir, aquellos que se llevan más del 90% de los ingresos que producen estas empresas beneficiadas con este régimen tributario son 506 empresas. Entonces, este proyecto de ley en realidad beneficia mayormente a 506 empresas. Lo dice el MEF. Pero hay más en este informe del MEF. Dice, se otorga la calificación de pequeño productor a aquellos sujetos que pueden ser incluso sociedades anónimas. Es decir, se pretende aplicar beneficios tributarios similares a los previstos en la Ley 31.335 a personas jurídicas con fines de lucro, lo cual va en contra de la propia naturaleza y esencia de la asociatividad. Y finalmente, los beneficios tributarios contenidos en este proyecto de ley significarían menores ingresos para el Tesoro Público por 1.888 millones de soles al año para el periodo de 2025 a 2035. Como les digo, estas son conclusiones de un informe del MEF respecto del proyecto. Y para que vean gráficamente, esto lo he tomado de un gráfico preparado por el amigo Eduardo Segarra en un análisis que hizo hace algunos días. Aquí en este gráfico pueden comparar cómo la contribución, la tributación del sector construcción, que es la línea roja, y del sector de agroexportación, que es la línea azul, hacia el año 2005 eran bastante parejas. Pero en virtud de estas normas, sobre todo tributarias, miren cómo el aporte de la agroexportación fue casi plano, mientras la construcción subió y subió. Esta caída es durante la pandemia y luego recuperaron el ritmo de crecimiento. Y este 2020 nos muestra el efecto que ha tenido esta ley 31.110, pero está bien lejos de el efecto que ha tenido la tributación del sector construcción. Esto es el otro efecto en los recursos naturales. Miren ustedes cómo en Ica, donde se precian en el valle de Ica y Villacurí de ser el principal valle agroexportador del país, cómo se ha expandido la gran agricultura a costa de las aguas subterráneas. Empezaron así en el año 1990, ¿no? Fue creciendo al 2003, al 2010, y esto era lo que significaba el crecimiento de las agroexportaciones al año 2017. Y esto es algo que los sectores agroexportadores no quieren mostrar. Esto es lo que barren debajo de la alfombra. Quienes se benefician de esto no son los trabajadores agroindustriales. Esto es un típico pueblo joven donde viven los trabajadores de la agroexportación. Y quiero terminar ya con algunas ideas. Primero, que no se trata solamente de una ley, es en realidad una política, un régimen que se viene manteniendo sin mayores cambios, como no sea a favor de ellos, desde los años 90. Y esto empezó con la ley 26.505, que muchos llamaron ley de tierras, que como su nombre completo nos dice, es una ley que promueve inversiones privadas en el desarrollo de actividades económicas en las tierras del territorio nacional. No importa si es agricultura u otra cosa. Al amparo de esa ley, que modificó varias de las normas vigentes en aquel entonces, se dieron, ya como vimos en el año 2000, las normas de esta ley de promoción del sector agrario, la ley Klimper, el año 2000, y que ha seguido con el impulso de grandes irrigaciones. Claro, en la época de Fujimori se dijo, el gobierno no tiene dinero, lo van a hacer los privados. Sí, lo hacen los privados, pero con fondos públicos. Caso de Olmos, ¿no? Donde lo que paga el gobierno regional a Odebrecht
Es una cantidad muy grande de dinero por estas obras. Y entonces termino con esto. Las noticias de estos días. Se ha hablado de un paquete, de un shock de reactivador. Y el ministro de Economía y Finanzas, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Riego y otros, han presentado un plan en el cual el gobierno va a invertir 24.000 millones de dólares en 22 proyectos de irrigación a lo largo de varios años. Esto es lo que tenemos y que de alguna manera va a beneficiar no a los pequeños, sino a grandes, porque estos son datos del censo. El censo, el último, fue el año 2012, que nos muestra lo que ya sabemos. La inmensa mayoría de productores en el país hacen parte de la pequeña agricultura y el minifundio. Las grandes empresas que tienen más de 100 hectáreas y las comunidades campesinas y nativas son apenas esta pequeña porción, el 0,9% del total de más de 2.200.000 unidades agropecuarias. Y dejo algunas preguntas para compartir con ustedes. ¿Cuántos años de subsidios necesita el agronegocio en el Perú? Acuérdense, desde el año 96. Algunos dicen la ley Clean, pero el año 2000. Bueno, pues el año 2000. Ya estamos en 2025 y lo quieren hasta el 2035. Durante estos años del boom, ¿ha habido una disminución de la pobreza rural? Las cifras del INEGI nos dicen que no. Pensando en los trabajadores agrícolas, la remuneración mínima vital o la remuneración diaria que ellos perciben, ¿les garantiza una vida digna a ellos y a sus familias? La pregunta para nuestros ministros de Economía: ¿qué pudo haberse hecho con los fondos públicos? No solamente de estos impuestos, sino el subsidio a las tierras, el subsidio a las obras de irrigación, como las de Olmos y otros más. ¿Qué pudo haberse hecho con todos esos fondos públicos que han beneficiado a estas empresas? La tierra y el agua, que son recursos naturales de la nación, ¿benefician realmente a todos los peruanos? Pensando en el agua y en estos nuevos grandes proyectos de irrigación, ¿el agua es infinita? ¿Sobra en la sierra, como dicen algunos supuestos expertos? ¿Y qué pasa con el cambio climático que está haciendo que los glaciares se retrocedan rápidamente en estas décadas? Y mis dos últimas preguntas: las normas vigentes que se han dictado desde hace varios años a favor de la agricultura familiar. Tenemos una estrategia nacional de agricultura familiar, una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. ¿Se están aplicando? Y por último, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria? Arándanos, espárragos, melones, mandarinas, cítricos y en general lo que exportamos, ¿hacen parte de la canasta de las familias de los peruanos o no? Son preguntas que deberían motivar algunas reflexiones. Ahí me quedo, les agradezco por su paciencia. Muchas gracias, Laureano. Interesantes reflexiones y también nos plantea mucho debate, análisis y también un poquito de estar atentos a todas estas normas y las letras chiquitas que de pronto cuando vemos las definiciones es lo que realmente está afectándonos, ¿no? Tenemos algunas preguntas que se han estado haciendo y les invitamos a que puedan hacerlo a través de la línea de preguntas y respuestas del chat, que las voy a ir planteando. De repente son preguntas que varias coinciden también con el cierre de tu presentación, que de pronto nos invita a hacer también una reflexión un poco más aguda. ¿En qué medida estos beneficios tributarios que ya nos has mostrado que se ha tenido en el sector agroexportador, principalmente para las grandes empresas, han incentivado realmente un crecimiento? Yo creería que sí, pero ¿tú crees que eso haya generado una dependencia de subsidios? Por eso es que están reclamando justamente esta ampliación de los beneficios tributarios. Estás en mute, estás en silencio.
Se apagó tu cámara, Laureano. Perdón, son los problemas del resfrío y el cambio de clima. Eh, no, efectivamente, ahí tenemos varios problemas, ¿no? Em, lo que ha habido es lo que se llama efectivamente crecimiento económico. Lo que ha habido es un desarrollo de algunas empresas, pero no hemos tenido un desarrollo propiamente tal, ¿no? Entonces, creo que sería importante poder mirar estas cosas con mucho cuidado porque efectivamente, y lo dice el MEF, ¿quiénes se han beneficiado de esto? Básicamente los agroexportadores. Y nos dicen que ellos dan trabajo, trabajo digno, trabajo estable. Yo creo que sería bueno escuchar lo que dicen los trabajadores. CODE-ICA, en ICA hizo una excelente investigación el año pasado con trabajadoras agrícolas y ellas reflejan su preocupación porque varias normas que están en la 31.110 no se cumplen, ¿no? Y enlazándolo con una pregunta que está más Sí. adelante, en verdad, cuando hace años, hace unos 20 años, en muchos foros con agricultores, ellos se quejaban porque no había perdón, no había políticas para el agro. Muchos decíamos, sí, pues efectivamente no hay políticas. Bueno, nos tardó unos años darnos cuenta que sí había política agraria. Y esa política agraria es la que les postré en esa transparencia, ¿no? Hay una ley de promoción de las inversiones en la tierra, hay y grandes irrigaciones que se vienen aplicando hace varios años, hay estos incentivos para los agroexportadores. Esa es la política agraria que se viene sosteniendo hace varios años. Y para los agricultores familiares, los pequeños agricultores, lo que hay son varias normas que tienen esa esa famosa colita que dice, los recursos para esto salen de los presupuestos de las mismas entidades. Es decir, si no hay inversión del Estado para promover irrigaciones, para pequeña agricultura, para capacitación, para extensión técnica, si se reducen los aportes para salud, pues entonces lo que estamos viendo es una especie de ley del embudo, ¿no? Lo ancho para estas pocas empresas agrarias que sí tienen que competir en el mercado internacional. Y ahora, esto es algo sobre lo que podríamos conversar. Ahora que Trump ha decretado ayer arancel de 10%, saltándose por encima del TLC que teníamos firmado, pues ya sabemos, este señor se zurra en los acuerdos internacionales. Entonces, es probable que ahora vuelvan a hacer presión al Congreso para decir, ahora sí es urgente que nos repongan, perdón, yo diría no repongan, que nos estiren los beneficios de los que estamos gozando hace años. ¿Mm? Entonces, creo que ahí empalmo algunas preguntas. Eso es lo que está pasando justo ahorita, ¿no? Si vemos un poquito, hay un poco de presión para la aprobación de esta ley. Y aprovechando justamente todo esto que decíamos de la... Voy a tratar de enlazar varias preguntas que están entre el chat y el grupo. ¿Qué pasaría o qué propuesta se tendría que hacer o qué propuesta pendiente tenemos en todo caso para la agricultura familiar, ¿no? Porque de lo que se presenta, o sea, queda un escenario pesimista en el que varios coinciden en el chat diciendo va a desaparecer la pequeña agricultura familiar, o sea, ¿qué tendencia nos espera, ¿no? ¿Cuál creerías que podría ser un poquito ahí como la propuesta? Porque se habla de un sector agroexportador en crecimiento, pero una pequeña agricultura familiar que prevalecen muchas de las limitantes, muchas de las dificultades que las vamos viendo justo ahora con efectos de cambio climático presentes, con todas las brechas de precios que están teniendo, la reducción de competitividad, ¿no? ¿Qué propuestas crees que se podría plasmar por esta línea? Estás en silencio. Perdón. Y yo en lo que insistiría es en aplicar las normas que están ya aprobadas. ¿Por qué digo esto? Porque pretender, por lo menos con este Congreso, que ya vemos que no legisla a favor de la mayoría, sino que en realidad nos está generando más problemas, hablamos de salud, hablamos de seguridad,
ciudadana, pero hablamos también de los problemas de pobreza, de desnutrición infantil y en fin, todo lo que ya sabemos. Creo que es pedirle peras al olmo a este Congreso. Entonces creo que lo que podemos exigir, sí, con fuerza, es, hay una ley que fue aprobada en las postrimerías del gobierno de Ollantaytambo, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, ¿no? Cuando se discutía la, la ley esta, o se hablaba de la ley de segunda reforma agraria y se aprobaron solamente los lineamientos, lo que muchos dijimos, oigan, lo que ahí está es básicamente lo que tiene que hacer el Estado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Pero lo que hay que exigir, y esto no lo debe, no lo puede, aunque ya vemos que el Tribunal Constitucional les ha permitido que el Congreso dé leyes que generen gasto. Bueno, es más fácil exigirle al Ejecutivo que destine presupuesto. La coyuntura ahora reclama atención por estos miles de hectáreas que se han perdido por las lluvias y los huaicos. Bueno, pues que haya presupuesto para el cuidado de las cuencas, que haya presupuesto para capacitación, para prevención, presupuesto para pequeños emprendimientos y no normas grandilocuentes como las que están en este proyecto de seguir pensando en empresas productivas capitalizadas bajo el esquema de la sociedad anónima que durante años están en el papel y que no han funcionado. Por lo demás, hay una estrategia de agricultura familiar que no se ha aprobado, pero se ha aprobado un Plan Nacional de Agricultura Familiar. Hay que exigir. Allí la sociedad civil tiene un papel en esta Comisión Nacional de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar para hablar con fuerza. Señores, ¿cuánto de lo que ustedes están poniendo, los distintos ministerios, es realmente un beneficio o son cosas que ustedes vienen haciendo regularmente por tradición desde hace varios años? Pero siempre lo digo, el que no llora, no mama. Si no explicitamos estas cosas, si no decimos, oigan, sumen todo lo que durante más de 20 años se le viene dando a la agroexportación, ya está bien, no se lo quiten, ¿no? Pero póngale una temporalidad. Yo diría por ese lado, oiga, agroempresas que ya tienen 20 años usando esto, ya no, pues, suficiente. El viejo dicho de dejen la mamadera. Pero para empresas nuevas, 5 años, que fue el plan original con el decreto legislativo 885, que era el plan original con la ley de Klimper. 5 años, 5 años de estos beneficios y con lo que el Estado se ahorre, con eso que se apoya la agricultura familiar, que se promueva de verdad asociatividad. Tenemos leyes para promover cooperativas y al Estado no le da la gana de promover cooperativas, que son modelos que funcionan en Estados Unidos, en Europa, en Japón exitosamente, pero tienen que ser acompañados. No van a formarse así porque sí. Tiene que haber apoyo del Estado para que les digan, hay normas que los benefician. Esta que reclamaba el mismo MEF, les están dando el mismo trato que a los pequeños agricultores que se agrupen en cooperativas. Entonces, hay algunas herramientas vigentes sin necesidad, repito, de pedirle a este Congreso cosas nuevas que no van a dar. Cumplir con las leyes que ya tenemos y no cambiarlas también, ¿no? Varios de los incentivos que tenemos para la pequeña agricultura. Hay algunas preguntas un poco también cuestionadoras que voy a tratar de enlazarlas, es así como también fundamentado en una de las razones por las que dice que deberían existir estos incentivos que habla de los costos laborales, ¿no? Uno de los fundamentos de esta ley dice que por todo lo que se incrementa el costo laboral y por tanto las agroexportadoras pierden competitividad. Incluso hay una pregunta en el chat que nos hace referencia a de entonces debería desaparecer la agroindustria para no tener problemas de agua o tener problemas sobre todo en la costa. Entonces, ¿qué medidas o qué líneas? Ya has mencionado algo de eso, pero ¿qué podríamos responder ante eso, no? Y también vinculado, hay otra pregunta que habla, toda esta política horaria que se está promoviendo, ¿tú crees que ha tenido un efecto en la informalidad laboral en el sector agrario?
Estás en silencio. Perdón, sin duda, todo esto tenía efecto en el trabajo agrícola. A ver, y ahí quiero detallar algo que no puse en las transparencias. Estos proyectos de ley, no este que he compartido ahora, sino el dictamen, porque esto es un texto sustitutorio. Es decir, y en mi opinión, se apuraron cuando ya veían que se llegaba diciembre y el fin de la legislatura, dijeron, bueno, para evitarnos pelea con los trabajadores, vamos a quitar toda la parte laboral. ¿Mm? Y entonces, este texto sustitutorio casi no tiene menciones a los trabajadores agrícolas. Sí, tiene una importante que es, curiosamente, obligar a SUNAFIL, que es este órgano que fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales por parte de las empresas, obliga, si se aprueba este proyecto de ley, a que el 75% de su presupuesto se destine a las empresas, a fiscalizar a las empresas informales. Lo que significa, dicho al revés, que solo tendrá SUNAFIL 25% de su presupuesto para hacer fiscalización a las empresas formales. ¿Mm? Lo que es un despropósito, ¿no? Porque si le va a fiscalizar a las informales, ya saben lo que son informales, ¿no? Entonces, para eso no necesita mayor presupuesto. Entonces, no este último texto sustitutorio, sino en el anterior, habían varias normas, una de ellas que pretendía de alguna manera congelar el beta. Recuerden, los trabajadores se acordarán que cuando se aprueba la ley 31.110, los trabajadores habían presionado para que se aumente la remuneración mínima de estos trabajadores. La respuesta del Congreso, obviamente aquí hubo una negociación con las empresas agroexportadoras, la solución fue, no le vamos a dar un aumento, sino les vamos a dar una bonificación especial por trabajo agrícola, que va a ser un porcentaje de la remuneración mínima vital. De tal manera que si aumenta la remuneración mínima vital, esto va a subir. Pero en el proyecto, que felizmente lo sacaron de esta última versión, pero probablemente si esto vuelve al Pleno, no faltará algún congresista que quiera volverlo a poner, se convierte esta beta en una cifra que es mucho menos del porcentaje que resulta de aplicar a la remuneración mínima vital actualmente vigente. Entonces, allí tenemos este asunto. ¿Cómo ha impactado el boom de la agroexportación en los salarios? Creo que sí, ha impactado aumentando, sobre todo en los formales, la remuneración, pero no en todas porque habría que preguntarle a SUNAFIL cuántas empresas ha podido fiscalizar, cuántas empresas han eludido los controles de SUNAFIL. Y como digo, para eso me remito al estudio este que hizo Codeica el año pasado con trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces ahí hay varios problemas. Entonces, creo que sí. Eh, pero lo que todos sabemos, la remuneración mínima no cubre las necesidades de la población y el costo de vida ha aumentado. Claro, no tenemos la inflación de hace unos años, estamos por ese lado mejor, el país está estable, pero ya lo dijo INEGI, la pobreza ha aumentado en el país. Y entonces hay que mirar eso también, algo que parece que las autoridades no miran. Hay gente que dice que el Congreso y el gobierno están viviendo en un país que es distinto del que miramos y sufrimos la mayor parte de los peruanos, ¿no? Lo dijo hablando de seguridad ciudadana un ministro hace unas semanas, ¿no? Yo no sé, esto es una percepción. En mi barrio, no hay problemas, ¿ah? En mi barrio no tenemos problemas de seguridad. Bueno, pues ya quisiéramos todos los peruanos mudarnos a su barrio para que no nos asalten en la calle o que le disparen al chofer de la combi y de casualidad le caiga por ahí una bala perdida a un pasajero. Entonces son problemas que hay que mirar. Definitivamente son problemas que tenemos y privilegiados los que no los han tenido, ¿no? Eh,
De repente, para poder ejemplificar más cómo afectaría a estos incentivos que se tiene ahora para la pequeña agricultura familiar, para poner un ejemplo, de repente, cómo afectaría, por ejemplo, a la implementación que todavía no se consigue implementar esta ley de compras estatales, por ejemplo, de la agricultura familiar. Quizás podemos ilustrar un poco más, ¿no? Cómo podría afectar de esa manera, y también a las cooperativas directamente o asociaciones. Muy buen punto. Como decía, hay varias normas, ¿no? Dicen que Ujú. Bolívar, u otra persona en todo caso, fue quien dijo que lo que necesitamos en el Perú es una ley, una sola ley, que se cumplan todas las anteriores. Entonces, tenemos una buena ley de riego tecnificado, tenemos una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, tenemos una ley de compras estatales, tenemos una ley de mercados campesinos. Tenemos una ley que promueve la, el cuidado de la agrodiversidad, una ley que promueve los cultivos eh, y que evita la presencia de agrotóxicos. En fin, tenemos muy buenas leyes, pero como digo, la mayor parte de esas leyes tienen al final una norma, una prescripción que resulta anulando todo lo bueno que se ha dicho más arriba. Los fondos necesarios para implementar esta ley deben salir del mismo cuero, y el cuero es muy chico. Si miramos el presupuesto público, la función agraria, una parte importantísima va al riego. Y ustedes dirán que bien, porque la costa es desértica, necesita riego. La sierra, básicamente agricultura de secano por falta de riego. Pero si miramos la parte de riego, en realidad la mayor parte se va a estos grandes 5 o 6 proyectos de irrigación destinados a la agroexportación. Olmos, Chavimochic 3, Majes Iguas 2, más estos 28 millones de dólares que se nos viene anunciando, ¿no? Entonces ahí hay necesidad de ajustar un poco las prioridades. Está bien, como digo, ya pues resignémonos. La agroexportación es de alguna manera un tren, un tractorcito que ojalá jale al resto de agricultura. Pero los que están en los últimos vagones necesitan un empujón. Eso solo puede salir con fondos. ¿Por qué no cooperativas? Hay una ley de cooperativas, tiene algunos problemas, hay una ley que le otorga beneficios similares que la 27360 a aquellos que se unan en cooperativas, pero si el gobierno no las promueve, esto no va a salir. Y por una sencilla razón, durante años a las cooperativas se les ha creado en el país mala fama de parte de los mismos agricultores que en la época del segundo gobierno de Belaúnde y sobre todo de Alan García, impulsaron las parcelaciones de las cooperativas en la costa. Entonces ellos mismos dijeron, no queremos saber nada con las cooperativas. Pero es que estas cooperativas no son el mejor modelo de cooperativa. Fueron impuestas como parte de la aplicación de la ley de reforma agraria. Pero ahora no hay reforma agraria. Reforma agraria es una mala palabra en el Perú. ¿Mm? Si no, pregúntele al señor Maita, que fue el primer ministro de Agricultura de Pedro Castillo, ¿no? Y entonces se trata de ver cómo promovemos cooperativas pequeñas, medianas. Ya hay cooperativas exitosas, las cafetaleras, las cacaoteras, las de banano, ¿no? ¿Por qué el Estado no difunde esas experiencias? ¿Por qué no apoya, no asesora? No cuesta mucho, cuesta menos que muchas otras cosas que hace el ministerio. Entonces, una, una de las preguntas dice, ¿no hay futuro para la agricultura familiar? Sí lo hay, pero hay que pelearlo. Como decía hace un rato, hay que gritar, no llorar, gritar y exigir apoyo. ¿Mm? Y yo creo que esto es importante para hacerlo, porque si no, vamos a seguir viendo cómo siguen creciendo las empresas agroexportadoras y con estos proyectos que el gobierno anuncia, sin duda, vamos a tener nuevos proyectos que van a irrigar la costa desértica. Nos olvidamos de la sierra, donde está la mayor parte de productores y productoras. Nos olvidamos de la selva. Al contrario,
vamos a traer el agua que va a la vertiente oriental para la costa. ¿No? Nos olvidamos de la seguridad alimentaria, nos olvidamos de la pequeña agricultura y tal vez algo que está entre líneas en este proyecto y de ley, y se los dije, tal vez esto de promover la asociatividad no sea otra cosa que fomentar grandes neolatifundios, porque ya no van a ser los mismos latifundios del siglo pasado, son distintos, ¿no? Pero donde sí los pequeños agricultores estén de alguna manera amarrados, como en la época de las haciendas, a grandes empresas para proveerles los insumos o los productos que estos van a poder exportar ellos. Y al mismo tiempo beneficiarse, por ejemplo, de los beneficios que tiene la agricultura familiar para participar en las compras públicas. Ahora que se asocien con las grandes, ellos sí van a poder entrar ahí y obtener estos beneficios. Por ejemplo, algunos puntos extras cuando entren a concursos para participar en Jaliwarma o en las compras públicas, ley que por lo demás no se está cumpliendo, y hablo con autoridad porque acabamos de hacer con Fovida un estudio en partes de Junín y Huancavelica, y hemos visto que aunque los funcionarios, sobre todo municipales, dicen aquí estamos aplicando la ley de compras públicas, no, lo que están aplicando es la ley de contrataciones del Estado, comprándoles algunas veces a algunos productores. No es la ley de compras públicas, que, como siempre, en vez de hacerlo más fácil, complica la vida a los pequeños agricultores. Muchas gracias, Laureano. Ya para ir cerrando un poco, hay varios comentarios que se han hecho justamente en este marco de un poco de análisis. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Entre los participantes hay varios promotores, gestores de desarrollo, agricultores de diferentes regiones, sobre todo el norte. Veo de Piura de Lambayeque que están escribiendo de la libertad. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es la tarea que nos toca pendiente también frente a toda esta gama de iniciativas que están saliendo que en lugar de favorecernos, en realidad nos perjudica? Yo creo que es clave, como decía una persona en una reunión hace algunas semanas, no tirar la toalla, ¿no? No perder la esperanza. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces, ya pues, eh, creo que es momento de exigir que se cumplan normas, que deje de haber tanto discurso bonito a favor de la pequeña agricultura y se ponga en práctica las cosas que ya tenemos. Como dije, en el caso del Congreso, por lo menos de este Congreso, yo no tengo muchas esperanzas, pero tal vez sí al Ejecutivo exigirle que aplique estas varias normas. Mencioné algunas, esta ley de riego tecnificado, la ley de promoción y desarrollo agrario, que aplique el PANLANAF, que coordinen gobiernos regionales, locales con gobierno nacional, etcétera, ¿no? Que apliquen presupuestos participativos, que se cumplan los presupuestos que hay para eso. Eh, y yo creo que eso está en nuestra cancha. Eso lo podemos exigir. Yo sé que no son los mejores tiempos, que hay además pendientes sobre las ONG y los gremios también, no se olviden, esta modificación de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que va a obligar, si es que se aprueba, a que no solamente todos, absolutamente todos se registran si es que tienen fondos de cooperación, e inclusive los que no tienen fondos de cooperación, que sus planes de trabajo sean aprobados antes de que empiecen a ejecutarlo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que hay espacio para exigir que estas cosas se cumplan, que la agricultura familiar tiene elementos importantes en su favor. Está bien, que siga la agroexportación, que se peleen con Trump si es el 10%, el 5%, el 0% por el TLC, en fin, esa es pelea de ellos, ¿no? Pero, ¿qué hay de la agricultura familiar? Que es, cifras oficiales, 97% de las unidades agropecuarias del país, que son la que absorbe la mayor parte del trabajo en el país,
que son las que generan cerca del 60% de los alimentos que consumimos en el país, que conservan la agrobiodiversidad tan importante, ¿no? Tan orgullosos estamos de la gastronomía peruana. A ver, pues, ¿cómo hacemos, no sé, pues un ceviche sin el limón de Chulucanas, ¿no? ¿Cómo hacemos un rico ajiaco sin los elementos que tenemos, las papas nativas, en fin? ta- Tanta riqueza que tenemos. Es hora de levantarlos y decir, nosotros también producimos. Y como un texto de la FAO, que el Perú ha suscrito, no hay que olvidar que también los trabajadores, perdón, los productores agrarios también invierten su trabajo, invierten su dinero. Entonces, no solamente son campesinos, también trabajan. Entonces, creo que sí, creo que hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas mínimas, ampliar las alianzas. No son momentos para andar desunidos. No, no, yo con estos no me meto. Yo veo por mí, yo veo por la papa, yo veo por el arroz, yo veo por mi valle. No, yo no me junto con los puneños. No, no me junto con los charapas. No, todos tenemos problemas. Creo que es momento de juntarnos y ver qué podemos hacer. Repito, exigir, con que exijamos y logremos que algo de esas normas se cumplan, creo que estaríamos en mejor posición. Pero si dejamos que las cosas sigan, vamos mal. Y si dejamos que este Congreso no nos escuche, ¿no? Deslegitimado como está, como dice alguien muy bien en las preguntas, pues vamos mal, ¿no? 5% de aprobación, no sé si es eso o menos, en todo Creo que ya caso, estamos en menos. estamos en eso, ¿no? Entonces creo que hay que impulsar estas cosas. Muchísimas gracias, Laureano, por todo el análisis, reflexión. Nos dejas tarea pendiente. Tenemos muchas iniciativas, tenemos leyes, tenemos normas que lo que nos toca al menos ahora es que se cumplan. Tenemos ya varias, la ley de cooperativismo que has mencionado, la de compras estatales de la pequeña agricultura familiar, para poner solamente un ejemplo, pero hay muchas cosas que podemos, incluso el plan de agricultura familiar, conocerlo más y pedirlo justamente que se implemente, porque de pronto no sabemos si nos basamos solamente en lo que nos dicen, pero también nos toca un poco la tarea de conocer mucho más estas normas y exigir su aplicabilidad, ¿no? Que no nos cambien las reglas de juego justamente perjudicándonos. Bueno, muchísimas gracias, Laureano. Lilia, creo que hay una tarea adicional o nos quedamos ahí. Sí, ahora me despido. Ay, Bueno, Me muchas despido. gracias. Me despido yo. Muchísimas gracias a ustedes, los amigos de CEDEPAS Norte, de CEPES y a todos los participantes. Habían varias preguntas muy interesantes, no podemos responder todas, pero creo que es importante empezar a discutir. Muchas ok. gracias. Muchas gracias a ti, Laureano. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Este video también se va a compartir a través de del YouTube, justamente para que también otras personas que no han podido participar o lo puedan compartir a través de sus redes. Muchas gracias y seguimos. Hasta luego.